Consulting México es un grupo multidisciplinario de consultores y analistas en agendas que tienen que ver con regulación, con derecho, con economía. Y qué bueno que nos toman la llamada porque queremos platicar justamente este asunto. El asunto del Fondo de Pensiones Bienestar. Dafne Pineda, asociada ahí en Consulting México. Dafne, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes, un gusto acompañarte, un saludo a tu audiencia. Gracias, Dafne. Ayúdanos un poco a entender el tema. Explícanos, a ver, porque la polémica es eso. Hay opiniones en contra, opiniones a favor. Desde el punto de vista de Consulting México y de ustedes, ¿qué ocurre con este fondo de pensiones bienestar? Sé que es una pregunta amplia, pero por el tiempo, vayámonos breve, por favor. Correcto, muchas gracias por la invitación. Uno de los primeros puntos que doy a esta lectura es que representa esta reforma la continuidad del discurso obradorista y pretende continuar también con la futura presidenta el discurso de hablarle a las clases bajas, a las clases trabajadoras. No va a ser coincidencia que esta reforma esté aprobada también por el Senado casi sin modificación alguna. Fue muy interesante cómo las reservas que se plantearon fueron rechazadas. Entonces, para el 1 de mayo posiblemente esta reforma va a ser un estandarte más del Ejecutivo y observamos la premura del legislativo y del Ejecutivo porque esta reforma avance sin modificación, un poco porque posiblemente temen que en la siguiente legislatura no tengan la mayoría calificada, incluso con sus partidos aliados, para aprobar esta reforma. Y en contraste con reformas o con iniciativas de ley como la ley de ciberseguridad, que por ejemplo le interesa muchísimo a empresas del sector de telecomunicaciones, esa ley se ha quedado sin discutir, no se ha hecho consenso. Sin embargo, esta iniciativa de reforma a pensiones y afores, a una semana de terminar sesiones ordinarias, está pasando sin problema. Entonces, bueno, ese es un foco rojo que vemos latente, ¿no? La aprobación en fast track de una serie de reformas que ha venido planteando el Ejecutivo en todo este sexenio y que en algún momento fue él quien criticó mucho la aprobación en fast track, ¿no? Otro punto importante que vemos aquí es que, pues, ¿qué tanto el Estado se va a poder involucrar en los recursos privados? Sí hay quien está especulando que hay incertidumbre en el sector privado, porque si en este momento se están tocando los recursos de Afores, a lo mejor es el parteaguas para que se toquen recursos bancarios privados, y nos planteamos qué tanto debe el Estado intrometer en estos recursos. ¿Es su papel o no es su papel? ¿Qué va a pasar? ¿No? Vemos ese temor del sector privado. Oye, Dafne, estábamos escuchando, por supuesto, con mucha atención lo que dices, y escuchábamos también las posturas de morenistas, Verde, PT en el Congreso Federal, escuchábamos también la posición, y parte de lo que decía Gerardo Fernández Noroña del PT era que la oposición le estaba haciendo el caldo gordo a los banqueros, ¿no? Que de alguna forma les estaba, digamos, estaban respaldando a los banqueros. Te pregunto esto porque esa es parte de la polémica. En realidad, esto perjudica más a los banqueros que beneficia a la gente o viceversa, Dafne. Al final, el sistema financiero mexicano sí se conforma por bancos y por las personas que hacemos aportaciones. Desde mi experiencia en comunicación política, que es lo que hacemos en Consulting, la observación de las regulaciones y también un poco en el análisis del sector financiero en el que yo he tenido experiencia, también la tendencia poblacional es que los millennials, la generación a la que yo pertenezco, estamos diversificando nuestros ingresos, nuestro dinero. A lo mejor estos mecanismos de Afore y más regulados por el Estado son mecanismos que se adaptan muy bien para las generaciones boomers, generación X, pero la tendencia de millennials es que no solo estamos en un Afore, sino también se están buscando los famosos PPR, ¿no? Los planes personales de retiro en el sector privado. Entonces, no veo yo un solo afectado definitivo. La intención
social, el impacto social de la reforma actual de pensiones es buena, ¿no? Que todos podamos aspirar a una pensión adecuada, pero sustancialmente esta reforma planteada no modifica a grandes rasgos el sistema actual de pensiones, deja el vacío de cómo van a ser las reglas de operación del fondo que va a manejar Hacienda. Entonces también va a ser como a contrarreloj que una vez aprobada esta reforma se publiquen las reglas de operaciones y cómo va a quedar, y la incorporación del sector informal. Va a ser muy curioso, ¿no? Como ya cerrando López Obrador su mandato, se va a colgar ese estandarte, pero hay vacíos que todavía se observan y yo no veo un ente aislado, banqueros o las personas que aportamos, es un todo, ¿no? El sistema financiero, y va a haber repercusiones para todos. Interesante, la verdad, Dafne, nos diste bastante luz en un tema del cual podríamos estar charle y charle porque, insisto, es polémico, ¿no? Y hay razones de ambos grupos argumentan, pues, y demás, pero nos ayudaste mucho, Dafne. Te mando un fuerte abrazo para ti y para toda la gente de Consulting. Gracias. Un abrazo, Alejandro, muchas gracias, saludos a todos. Oliva Noticias.